Muy buenos días amigos, bienvenidos a Agrosiembra Live. El día de hoy es sábado 27 de febrero, estamos ya listos para brindarles otro programa de los que siempre estamos acostumbrados a brindarles todos los sábados para toda la comunidad agropecuaria, para toda la comunidad académica y para el público en general. Bienvenidos a Agrosiembra Live, yo los acompaño como siempre, la licenciada Carola García para ustedes, @hola_Carola_G, en nombre para la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia. Como siempre le decimos todas las mañanas, Agrosiembra Piso Live es una presentación de Hacienda Miraflores. @recría del búfalo es su usuario para que puedan contactarlos. La mejor genética bufalina de Venezuela, búfalos de agua, para que puedan contactarlos y preguntar cualquier tipo de asesorías para manejo o inicio en la cría del búfalo, o también para comprar algún tipo de genética, comprar prototipos y todo lo que tiene que ver con animales de primera calidad. Y bien, vamos entonces a darle un chancecito a todas las personas para que se conecten, para que estén con nosotros y nos acompañen en este sábado que tenemos como siempre un tema súper especial, para complacer a los productores agropecuarios, para complacer a la gente que siempre está disfrutando de nuestro programa. Vamos a darles un tiempito. Recuerden que me gusta que me digan desde dónde nos están viendo. Saludos a Oscar Rodríguez, a Duc Carrullo, que me imagino que es Douglas Carrullo, Mireille de Colina, que siempre nos ve, que es la mamá de nuestra decana Ana María de Colina, Ana María Colina de Rubio, mejor, siempre digo lo mismo. También saludos al ingeniero Julián Maldonado, que está con nosotros esta mañana. Lo que pasa es que hoy le toca estar detrás de cámara, pero va a estar participando igual con nosotros. Bienvenidos, Gonzalo Vargas. Recuerden decirme desde dónde nos están viendo, desde dónde están compartiendo con nosotros. Y recuerden también que están en las historias, están todos los cursos que tenemos disponibles en la Facultad de Agronomía para todos ustedes. Son cursos a distancia, son cursos que tienen distintas duraciones de horas para que puedan disfrutar de la excelencia de la Facultad de Agronomía en cualquier parte del mundo con excelentes profesionales. En las historias de Agrosiembra Piso Live están los avisos, los posts, para que ustedes puedan saber cuáles son los cursos que están disponibles de parte de la universidad. También el laboratorio de suelos está disponible y precisamente con él es que nosotros vamos a conversar el día de hoy. Mientras esperamos que se conecte, nos están viendo desde Miami, José Colina, Oscar Rodríguez está desde Miami, Carrúfala con nosotros. Yo siempre he dicho, Dios mío, Carrúfala, ¿qué les cuesta? Tienen que anunciar con nosotros, ¿vale? Que a nosotros que nos encantan tanto los búfalos y ustedes tienen que anunciar con los productos que tienen en la ciudad de Caracas de cortes de carne de primera calidad. Tienen que anunciar con Agrosiembra para que la gente los conozca más y podamos conversar de todo lo que hacen ustedes y de todo lo que tienen con nosotros. También está Restrepo, 1969, Néstor U, 63, Catilino TL con nosotros, que es el hijo de Tony Catilino, por cierto, excelente productor de derivados de cabras, de bovinos, de todas estas cosas. A mí a veces se me olvidan los nombres si me equivoco, sorry. Tiene una excelente línea de productos lácteos realizados con caprinos, que es una locura, de verdad. Tenemos una visita, por cierto, pendiente para allá para poder degustar sus productos. América Zavallo también con nosotros. Y bueno, nosotros estamos esperando entonces que nuestro invitado se una. Les hablo un poquito de él. Él es el doctor Iván Chirinos con nosotros esta mañana. Él es precisamente el coordinador del Laboratorio de Suelos y Aguas de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia. Y cuando esté con nosotros se los presento, como para tener esa deferencia de respeto con nuestro invitado. Gonzalo Vargas también, Adriana Infante, ya se conectó nuestra decana. Recuerden avisarme y decirme desde dónde nos están viendo. Para nosotros es sumamente importante tener un reporte, tener un recall de desde dónde nos están viendo. También nos pueden escribir al mensaje directo de Agrosiembra Piso Live para que nos digan de qué temas quieren escuchar, sobre qué temas quieren que busquemos especialistas. De pronto alguna persona, no importa en qué lugar del mundo esté, también que lo contactemos para que pueda conversar con nosotros
y esté aquí en Agrosiembra Piso Live. A ver, tenemos un problemita aquí con el teléfono. Vamos a solucionarlo por aquí. Ok. La decana nos dice, esperando a ver a nuestro coordinador del Laboratorio de Suelos y Aguas, Germán Esser, también con nosotros, bienvenido. Bueno, esperamos entonces por el doctor Iván Chirinos para que se conecte. Ya tenemos a la directora de la División de Extensión con nosotros aquí haciendo lo propio para poder conectar con él y para avisarle que ya estamos listos. Rodri MBZ con nosotros. Les recuerdo, estos cursos que tenemos disponibles para ustedes están en las historias de Agrosiembra Piso Live. Unos son ahorita en marzo, otros son en abril. Un costo de verdad insignificante con facilidades de pago para que puedan disfrutar de la calidad académica de la Universidad del Zulia desde cualquier parte del mundo. Revisen las historias para que puedan verificar cada uno de los temas de los que va a estar conversando ahora en marzo y abril. Ahí son más o menos como 6, 7 cursos que están disponibles, todos excelentes y todos con profesores de la Facultad de Agronomía. Y el Laboratorio de Suelos, como siempre, ahí está la decana recordándonos, abierto nuestros laboratorios de suelos y aguas de instrumentación analítica y de nutrición animal. También bienvenida a profe Fátima Ordaneta, Chirinos 2, Fuenmayor Raúl. Vamos a ver aquí. Sigo esperando por el vamos a esperar a que conecte, de pronto tiene algún tipo de inconveniente. Bien, mientras se terminan de unir, nosotros compartimos con ustedes un cafecito a lo lejos, pero no importa. Ustedes con su café en su casa y nosotros aquí con ustedes, desde lejitos. Estamos buscando al usuario del profesor, que es @chirinos 4975, pero no lo veo. Precisamente era lo que estaba buscando, de pronto tiene algún tipo de retraso, de inconveniente con la señal, pero nosotros tendremos paciencia en la mañana de hoy para poder conectarnos con él. Está un Chirinos 2, que nos dice hola, ¿cómo están? Para recordar las clases con el profe Iván. Bueno, estamos esperando por él precisamente para que él nos cuente esas clases que tiene. Aquí nos está escribiendo, vamos a ver si logramos leer lo que nos escribe y dice conectado, pero no lo veo. No lo veo, doctor, no lo veo. A ver, para los que trabajamos en el día se hace difícil, nos dice Germán Esser. No entiendo, Germán, cuéntame para poderte ayudar. José Colina, buenos días. Debo felicitarles con este programa de gran magnitud que nos mantiene al día con temas de actualidad. Felicitaciones los que hemos trabajado con el campo, celebramos este programa. Gracias, muchas gracias por esas palabras que son las que hacen que nos esmeremos más en trabajar por todos ustedes. Germán, si me estás comentando de que para los que trabajan en el día es difícil ver Agrosiembra, no te preocupes. Todos los programas de Agrosiembra Piso Live, a ver si es eso, sí, si no me estás escuchando y me puedes verificar a ver si es eso, todos los programas de Agrosiembra Piso Live están grabados. Ustedes ven aquí arriba, dice Agrosiembra Piso Live, ¿ok? Ustedes se van a la cuenta y hay 3 cositas, está el feed, por supuesto, de lo que es todo lo que se publica de Agrosiembra, y está lo que es una cuadrícula, que es el feed, y en el medio hay un televisor con 2 antenitas. Allí es donde tienen que tocar para poder ver todos los programas de Agrosiembra Live. Desde el primer programa, todos los programas de Agrosiembra Live
Si ustedes por alguna casualidad no han tenido la posibilidad de ver el programa, no se preocupen. Usted a cualquier hora, desde la tranquilidad de su casa, de su cama, de su sofá, domingo, lunes, martes, miércoles, en la mañana, en la noche, no importa la hora ni el día, usted puede ver el programa. ¿Ok? Así que por eso no se preocupe. Ahí están todos los programas disponibles para ustedes. Obviamente necesitan internet para poderlos ver, pero los pueden ver a cualquier hora del día, así que Germán, no te preocupes. Ajá, mira lo que dice aquí, atención a la decana y a nuestra directora de la DEA. Dice Germán Esser, los cursos se realizan en el día, ¿es posible realizar los cursos en la noche? Van a tomar entonces esa consideración para ver si guardan, de pronto trasladan el horario de los cursos no durante el día, sino durante la noche. Esto es una buena sugerencia porque si quieres, Germán, nos puedes compartir perfectamente la hora en la que, por ejemplo, a ti te pudiera ser útil y también pudiéramos hacer una encuesta de que estos cursos, a ver a qué hora sería factibles que los realizaran. De pronto no en la mañana porque si trabajan, como dices tú, no pueden tener la posibilidad de hacerlo. De todas maneras, esos cursos son por Zoom y pueden tener, quedan grabados y los pueden ver, pero ¿de qué manera lo pudieran ver? Diferido, se les envía su correo. Ok, si pagan el curso, se inscriben y pueden entonces ver en diferido el curso porque se graba. Es un curso que se dicta por Zoom, por la plataforma de Zoom. La persona que está manejando eso, pues por supuesto graba el curso y perfectamente se les puede hacer llegar. Sí sabemos que no están en vivo, no pueden de pronto interactuar, pero de pronto ahí pudieran conversar directamente con la división de extensión o con el facilitador incluso para poder ver y tener contacto directo con el facilitador y tener las preguntas que necesiten. Ya van a estar. Ajá, ahora sí está nuestro invitado. Vamos entonces a invitarlo. Fuenmayor Raúl, que viva Venezuela, que viva la esperanza, que viva la Facultad de Agronomía y que Dios bendiga al personal docente y obrero. Vamos entonces a invitar a nuestro doctor el día de hoy. Aquí lo tenemos. Bueno, para eso está AgroSiembra también, para refrescar todos los conocimientos que tengamos. A ver, aquí ya tenemos al profe. ¿Me escucha? Sí, Buenos días. muy buenos días. ¿Todo bien por acá? Profe, Dígame. si pudiera utilizar unos audífonos, pudiéramos esperarle unos segunditos más, no hay problema. ¿Tiene unos audífonos cerca de usted? Sí, ya. Para mejorar el sonido. Para mejorar el sonido y filtrar un poco el audio que está cerca de usted y mejorar la calidad del sonido. Dios mío, tengo que felicitar a Instagram el día de hoy, que gracias a Dios no me deformó la cara. Hoy nos vemos chévere, gracias a Dios. Mientras esperamos por el profe, esperamos que la gente se siga conectando. Solarte Fagro, ajá, miren, se me olvidó decirles una cosita a todas las personas que nos están escuchando. Debajo del profesor están los comentarios, como pueden ver. Hay una barra que dice agrega un comentario. Allí, por supuesto, pueden compartir ustedes su comentario. Y en la parte inferior derecha tienen dos muñequitos. Eso no lo pueden tocar porque ahí están solicitando una invitación para trabajar en vivo conmigo. Ya está el profesor, no se aceptan más personas. Al lado hay un hablador con un signo de interrogación. Este signo de interrogación es para que ustedes formulen sus preguntas, para yo luego, en el momento y en el espacio de preguntas y respuestas con el profesor, yo puedo marcar la pregunta y va a salir en la parte inferior, aquí en el pecho del profesor, para que entonces estemos al día y podamos saber de cuáles de las respuestas son las que está hablando nuestro invitado el día de hoy. Bueno, con nosotros está el doctor Iván Chirinos, coordinador del Laboratorio de Suelos y Aguas. Él es ingeniero agrónomo, magíster en suelos y nutrición de plantas, una maestría realizada en Brasil, en Sao Paulo, Brasil. Tiene un doctorado en medio ambiente y ciencias del suelo. Además es profesor titular jubilado de la Universidad del Zulia en la materia de ciencias del suelo, fertilización de frutales, agrofísica, biotecnología de suelos y además ha sido editor de Agrotécnico, la revista de la División de Extensión de la Facultad de Agronomía. A ver, profe, ¿me puede hablar? ¿Me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Ok. Solarte, ¿serías tan amable, por favor, de decirnos si tenemos audio? Que nos acaban de decir que se fue el audio.
Me encantaría que me corroboraran eso, por favor. Hasta ahorita yo creo que todo está bien, no hay ningún problema, el profesor nos escucha. Solo que no escuchan el audio ambiente porque él se colocó audífonos y por supuesto no se escucha el audio ambiente. Si me facilitan y me ayudan con el sonido, por favor, si se escucha bien. Ok. Vamos a esperar a ver si nos escuchan bien y nos reportan. Hay alguien en su casa, profe, que tiene puesto el programa. Tiene que bajarle volumen al teléfono. Sí, ya resuelto. Esa persona se puede esa persona ya. se puede colocar audífonos también. Perfecto. Ya está en Profe, eso. relájese. Sí. Cero estrés, no se preocupe. Perfecto. Que tenemos todo el tiempo del día, no regañe a nadie. No, tranquila. Profe, Bien. bueno, bienvenido. Muchas gracias. El doctor Iván Cirinos con nosotros, eres el coordinador del Laboratorio de Suelos y Aguas de la Facultad de Agronomía. Profe, gracias por estar con nosotros, por abrir su tiempo y espacio para compartir sus conocimientos con AgroSiembra Piso Live. Vamos entonces a conversar sobre el uso potencial de nuestros suelos. Nosotros estábamos conversando el día de ayer sobre lo que iba a ser este programa, el contenido de este programa. Y bueno, lo más importante es que la gente que nos está escuchando aprenda sobre cómo aprovechar al máximo los suelos, bien sea de una unidad de producción para producir excelentes pastos y tener un alimento de primera calidad para los animales, bien para las personas que siembran los diversos cultivos que existen, bien para las personas que pueden tener de pronto un patio en su casa con algunos rubros que estén cultivando, o bien de pronto en un apartamento o en una casa con una matica, por ejemplo, que puedan aprovechar esa tierra de la mejor manera posible. Entonces, bienvenido, doctor Iván, y Muchas gracias. Comencemos a conversar sobre este tema y de qué manera pudiéramos aprovechar. Usted me dice el orden que usted quiera. Podemos hablar primero de la parte del campo. Empezamos hablando del campo y de cómo poder producir o aprovechar los suelos dependiendo de su tipo, de la ubicación, del clima, etcétera. Sí, realmente el uso potencial del suelo lo definen la combinación de muchos factores, muchos elementos, entre ellos, bueno, el clima. El clima es un factor determinante porque del clima depende la disponibilidad de agua en muchos casos, en la mayoría de los casos. Entonces, es la combinación de factores climáticos, factores intrínsecos del mismo suelo, como son propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades microbiológicas. Y la ubicación en el plano geográfico, pues hasta la topografía juega un papel importante allí. Entonces, es necesario hacer un estudio completo para definir ese uso potencial, ¿no? Donde vamos a combinar los factores climáticos, los aspectos relacionados con el clima, como son la precipitación, la temperatura y los valores de evapotranspiración, entre otros, hasta la insolación. Es un elemento que se emplea también para definir el uso potencial. ¿Sí? Por ejemplo, un ejercicio sencillo. Alguien que tenga una unidad de producción en cualquier parte del estado Zulia de Venezuela, pero hablemos del estado Zulia, y yo quiero aprovechar mi suelo al máximo. Yo debo tomar una muestra de ese suelo con unas directrices en particular, que me encantaría que nos hablara también de cómo poder el productor agropecuario tomar una muestra de suelo que sea rica para poder ser estudiada, enviarla al laboratorio de análisis de suelo de la universidad, por ejemplo, de la facultad, para entonces a partir de allí hacer un estudio y poderle recomendar a esa persona de qué manera puede trabajar o aprovechar el suelo que tiene o corregir algún tipo de inconveniente que tenga su suelo. Eso es correcto. Eso es como cuando uno va al médico para el médico tener un diagnóstico preciso requiere de varios exámenes. Lo mismo ocurre con el suelo. Afortunadamente, aquí se realizó un trabajo muy arduo creo que fue en la década de los 70, se continuó. En los gobiernos de entonces se abocaron a hacer un estudio de clasificación de suelos a nivel nacional y eso definió el uso potencial por región y ha servido de base para los estudios posteriores. En el caso de un estudio para seleccionar algún cultivo, más sencillo, se hace un muestreo dependiendo del cultivo, si es un cultivo frutal o un cultivo hortícola, la profundidad de muestreo del suelo va a variar.
¿Por qué? Porque el desarrollo de raíces varía con el cultivo, varía con la especie. Entonces, eso va a ser determinante. Por otro lado, existen directrices para el muestreo de suelo que tiene que ser lo más representativa posible del área que se va a estudiar para poder tener una idea global de cuáles son las características físicas y químicas de esos suelos que vamos a dedicar a producción. Entonces, Por ejemplo, profe, ajá, si yo soy un productor agropecuario y uh-huh, estoy en mi finca, ¿ok? Para hacerlo lo más pragmático posible, como conversamos usted y yo ayer. Un productor agropecuario que quiera mejorar, quiera de pronto disminuir, no sé, la inversión que tiene en alimento concentrado para sus animales y quiere mejorar la calidad del pasto. uh-huh. ¿Cómo toma esa muestra? ¿Qué tiene que tomar? ¿Cómo debe hacer? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, primero tiene que seleccionar ¿Cómo sería una una, muestra representativa? si es un sitio, si es un lugar plano, se seleccionan las muestras, diferentes muestras, o se divide el área en sectores, para tomar muestras de cada sector, muestras compuestas. Una muestra compuesta está formada por varias submuestras que se mezclan y luego de ahí se toma una muestra de entre 1 kilo y 2 kilos, ¿no? Y esa es la que se lleva identificada. Actualmente estamos utilizando hasta las coordenadas para ubicar bien en el plano, en el sitio, las propiedades de cada suelo, ¿eh? Entonces la idea es llevar muestra compuesta que represente a la unidad de producción. Si es una unidad de un sitio que tiene topografía irregular, entonces tenemos que dividir por sectores y tomar muestras por sectores, desde la zona más alta, la zona intermedia hasta la zona más baja, porque seguramente las propiedades físicas y químicas van a variar en esos 3 sectores. Entonces hay que definir bien eso. Y eso nos va a dar un diagnóstico más preciso y del diagnóstico, de los análisis que surjan del laboratorio, de los resultados, bueno, y ahí vendrán las recomendaciones respectivas, pues, de acuerdo a las necesidades del pasto, en cuanto a fertilizante, en cuanto a propiedades físicas, porque no solamente agregarle el fertilizante, el nutriente, pero los cultivos requieren de algunas propiedades físicas que no aplican para todos los cultivos. El caso del arroz, por ejemplo, el arroz no se da bien si no es un suelo inundable, suelos arcillosos, suelos muy pesados, porque retienen mucha humedad. El arroz se adapta a esas condiciones, mientras que intentamos con otro cultivo que no se adapte a esas condiciones, vamos a fracasar. Por eso tenemos que ser muy precisos en cuanto a las exigencias de cada cultivo y a lo que existe en el suelo para poder definir cuál es el plan de fertilización o el plan de manejo que se le va a dar a ese cultivo dentro de esas condiciones. Doctor, los productores agropecuarios, ya la parte de siembra de cultivos es un poco más específica o más, digamos, metódica, pero los Uh -huh. productores agropecuarios, hay una premisa por ahí que siempre la parte práctica está separada de lo que es la academia, ¿no? Y a mí me gustaría mucho resaltar la importancia que tiene en este momento que la universidad tenga abiertos estos laboratorios de suelos y aguas, Uh -huh. precisamente para mejorar todo lo que se haga en la finca, porque eso es como una cadena. Si tú tienes un buen suelo, tienes un buen cultivo, tienes buen alimento para tus animales y eso se traduce, por supuesto, en muchísima mejor producción y en mejor, pues, retribución económica. Sí me gustaría que esto quedara bien claro, de pronto que nos explique la parte de sectorizar, de los niveles, los distintos tipos de suelo que existen por zona y de pronto qué es lo más recomendable para cada uno de ellos, ¿no? Porque aquí podemos hablar no solamente de qué mejor pasto se puede sembrar para X tipo de animal o dónde se puede dar mejor un cultivo que otro, porque por ejemplo, ayer conversaba con el ingeniero Yurana Maldonado y estábamos conversando de que en Perijá, por ejemplo, hay animales, pero es una perfecta zona para sembrar maní, para sembrar merey, y eso es algo que se hace casi que de manera rudimentaria y no se hace de manera guiada, específica, de la mano probablemente de la academia, para poder ser entonces un lugar potencial de cultivo de maní, por ejemplo, de merey. Sí, sí, como le mencioné anteriormente, cada cultivo tiene sus exigencias en cuanto a calidad de suelo. En el caso del merey, que es un cultivo típico, casi típico de esta zona, se adapta muy bien a las condiciones de suelos ácidos, suelos pobres, suelos donde no requieren de mucha fertilización. Sin embargo, ellos se adaptan bien, ese cultivo se adapta bien y produce. Si mejoramos esas condiciones de acidez de esos suelos, lo llevamos a una condición de pH mucho mejor, donde va a tener
mayor disponibilidad de nutrientes, con seguridad que ese cultivo va a mejorar su rendimiento. Justamente hace 2 días un amigo me llamó porque tiene un problema en un suelo salino de la región de Carraquero, donde el pasto está, el crecimiento ha mermado mucho. Entonces yo le dije, bueno, es que ese pasto no está adaptado a esas condiciones de suelo salino. Entonces tuve que hacerle una recomendación consultando a un experto en pasto, y él me sugirió 2 especies que se adaptan muy bien a esas condiciones. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a las condiciones que tenemos, siempre y cuando escojamos, hagamos la selección apropiada. En el caso de los ganaderos, bueno, existe una variedad de especies que se adaptan a diferentes condiciones, como es el típico caso de los pastos que se adaptaron a las condiciones del suelo ácido de la Machiques Colón. Eso era un reto, eso fue un reto y se logró. Ahí se desarrollan pastizales bajo esas condiciones del suelo ácido que en otras condiciones no se darían. Pero el asunto está en el manejo, en conocer las características de cada especie que nosotros necesitamos desarrollar, combinado con las propiedades del suelo. Ok, luego de que cualquier productor agropecuario, cualquier persona que vaya a hacer algún cultivo, tome esa muestra, la lleve al laboratorio, ¿cómo se puede corregir el suelo? ¿Cómo, por ejemplo, me gustaría que nos pusiera un ejemplo, ese precisamente que nos acaba de hablar de la Machiques Colón? ¿Cómo un productor agropecuario o alguien que vaya a cultivar, cómo hace que el suelo tenga esa potencialidad que necesita tener para tener un excelente cultivo o pasto, o dependiendo de lo que vaya a hacer cada quien? Sí, correcto. ¿Cómo se puede corregir el suelo? Bueno, ahí existen diferentes enmiendas. En el caso de los suelos ácidos, si nosotros aplicamos fertilizantes de las fórmulas NPK en esas condiciones, vamos a perder el dinero, porque generalmente en esas condiciones los nutrientes nitrógeno, fósforo y potasio se insolubilizan y no van a estar disponibles para ser absorbidos por el cultivo. Sin embargo, existen enmiendas que ayudan, que permiten mejorar esas condiciones de acidez, llevarlo a unas condiciones más idóneas para que el elemento esté disponible y la planta lo absorba más y se desarrolla de mejor manera. Es cuestión de números. Si los resultados de laboratorio nos indican una cantidad por ejemplo, en este caso cal, que es carbonato de calcio, bueno, vamos a calcular en base a lo que nos digan los números del resultado, que arrojan los resultados del laboratorio. Y existen varios criterios que me pongo a ahondar acá, voy a pasar 1 hora explicando los criterios de selección de la dosis de carbonato a emplear en esos casos. Existen enmiendas, como les dije, que ayudan a mejorar esas condiciones y por lo tanto permitirán un desarrollo sostenible y con mejor producción de biomasa. Eso es seguro. Ahora, obviamente es importante también el tipo de agua que exista en esa unidad de producción o de la que disponga el productor. Explíquenos esa relación entre suelo, agua y la importancia de hacer también el análisis de agua en nuestras unidades de producción o en los cultivos. Sí. Bueno, realmente cuando son unidades de producción que dependen de agua subterránea, ahí hay que hacer un seguimiento de la calidad de la misma, ¿no? Evitar que sea agua salina, por otro lado que tenga bajos niveles de sodio, porque el sodio es un elemento que provoca daños tanto químicos como físicos en el suelo y por lo tanto debemos evitar. En el caso de la Machiques Colón, ahí hay la particularidad de que el agua ahí en algunos casos posee ciertos niveles de hierro. El hierro como micronutriente es necesario en los cultivos, en algunos cultivos, pero cuando nos pasamos en dosis, eso puede acarrear problemas de toxicidad en la mayoría de los cultivos. Entonces hay que tener cuidado con el manejo del agua, hay que ser muy precavido, ¿no? Nosotros en los análisis obviamos, en los análisis de agua lo hacemos con el fin de clasificarlo desde el punto de vista del contenido de sales, más no determinamos hierro. Y yo creo que se debería, sobre todo en las condiciones de la Machiques Colón, donde probablemente por ser suelos ácidos, ahí el suelo posee ciertos contenidos de hierro que pueden llegar hasta los acuíferos
y por supuesto llegar a los cultivos mediante el riego. En esa zona, pero por ejemplo en otras zonas del estado Zulia, ¿qué nos En la, pudiera decir? en la zona norte se caracteriza el agua de la zona norte, el municipio Mara, el insular, todos esos municipios de la zona norte del estado. La característica es que allí vamos a conseguir lo más seguro que consigamos agua con ciertos contenidos de sales, y eso hay que manejarlo muy bien. No significa eso que no podamos usar agua con ciertos contenidos de sales, pero eso requiere un manejo diferente. ¿Ok? Un manejo diferente que está combinado Okay. también con las propiedades físicas del suelo. En un suelo que sea muy arcilloso no podemos aplicar en exceso cantidades de agua salina, porque va a haber acumulación, debido a que los suelos arcillosos tienen muy baja permeabilidad y lo que hacen es retener y no se infiltra muy rápidamente. Y eso puede acarrear acumulación de sales en los primeros centímetros del perfil. Ahora, sé que es muy específico cada caso de cada unidad de producción y de cada lugar en donde está. De hecho, ahorita va a dar usted, creo, un curso de, creo que es análisis de suelos por geolocalización, si no me equivoco. Creo que es el tema del curso, ¿cierto? Bueno, Estaba hablando. el curso no está previsto todavía, pero ya se ha adelantado algo. Y yo acabo de realizar con un grupo de colegas jóvenes, ellos que fueron mis alumnos, acabamos de hacer un muestreo recientemente en la zona, en el sur del lago, en donde conseguimos suelos que son muy jóvenes, suelos de alta fertilidad, pero con unas condiciones especiales, ¿no? Son suelos de zonas inundables que requieren un manejo diferente. Y allí nos dimos cuenta de que a pesar de que es el sur del lago, hicimos muestreo también de agua y conseguimos agua con ciertos niveles de sales que no permiten, que no se permiten para el consumo humano, según la Organización Mundial de la Salud. Los parámetros no entran de allí pues como para ser usados para consumo humano. Entonces, lo que en ese caso, cada suelo, como dice usted, tipo de suelo, cada clase de suelo requiere un manejo diferente. Aún cuando uno consiga suelos que son iguales en condiciones climáticas diferentes, requieren manejo diferente también. En la zona de Motatán existen unos suelos que son similares a los que yo visité en el sur del lago, pero las condiciones de clima son diferentes y eso incluye un manejo diferente. Por eso la importancia de, primero que todo, que es lo que yo digo, ¿no? Esto no generalmente se dice, no es algo que se dice mucho, de pronto es lo que estaba comentando, la gente, o generalmente las haciendas o las unidades de producción son de generación en generación, y el suelo me imagino que cambia, un Sí, suelo que en algún momento tiene unas condiciones climáticas, ambientales, tenía en algún momento algunas características y con el tiempo varía. De pronto antes se daba algo y ahora no se da, o puede ser que ahora sí se dé. sí. Entonces, sí me gustaría que resaltara la importancia de esto, porque generalmente el productor agropecuario tiene los animales, esto lo tenía mi papá, esto lo tenía mi abuelo, hago lo que tengo que hacer y no le presto atención a hacerle un análisis al suelo. Sí, bueno, ¿Ok? ese se ha hecho como una ley, ¿no? Una costumbre familiar y no debería ser así porque yo parto de la premisa de que al suelo hay que devolverle lo que él nos da, ¿ok? Si él nos da nutrientes, nosotros tenemos que devolverle los nutrientes, tenemos que devolverle su contenido orgánico porque si no pierde, va perdiendo. Nosotros llega el momento en que agotamos los suelos, los agotamos y después le echamos la culpa al suelo. No, señor, el manejo es el que tiene la culpa en ese caso. Nosotros como manejadores de suelo, como productores, estamos explotando a extremos y no le devolvemos al suelo lo que él nos da, pues. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Yo, justamente el trabajo del sur del lago, cuando usted mencionó lo de la geolocalización, utilizamos, como tomamos cierta cantidad de muestras, ubicamos, porque conseguimos una variabilidad más o menos grande, Importante. siendo los suelos de las Uh-huh. mismas condiciones, conseguimos variabilidad desde el punto de vista químico. Entonces lo que hicimos fue geolocalizar cada característica de acuerdo al punto en su ubicación en el terreno. Entonces eso va a requerir, en algunos puntos, va a requerir un manejo diferente a un punto que sea vecino, aun cuando la distancia no sea mucha, ¿no? Pero va a requerir un manejo distinto.
Entonces eso nos permite, ahora con las herramientas tecnológicas que tenemos, debemos aprovecharlas y de hecho lo estamos haciendo así. Y hay que aplicarlas. Y vuelvo y repito, al suelo hay que devolverle lo que él nos da. Él nos da frutos, nos da Ahora, doctor, cereales, nos da de todo, ¿cómo pero hacemos para devolverle? ¿cómo dice? ¿Cómo hacemos ese proceso de, cómo se hace, cómo se logra ese proceso de retroalimentación al suelo? Bueno, yo les voy a poner un ejemplo. Yo tuve un vecino acá donde, en la residencia donde vivo, él fue productor de musáceas, plátano y cambur. Y él se dio cuenta de que un vecino, la producción de él eran plátanos más grandes, la del vecino, y la de él no. Él tenía la costumbre de limpiar los callejones después de la cosecha, sacaba todos los restos de cosecha y los tiraba a la basura, los quemaba. Entonces, él me hizo el planteamiento y yo le dije, no, chicos, lo que tiene que hacer es agarrar esos restos de cosecha, triturarlos e incorporarlos al suelo con mecanización, pues suave, una mecanización suave, vas incorporando, le estás devolviendo los nutrientes al suelo. Y él se dio cuenta y al cabo de 2 años, él comenzó a ver que la producción mejoraba. No solamente en cantidad de productos, sino en el tamaño del producto. Y se dio cuenta de que mejoraba. Entonces nosotros, como le dije, le sacamos al suelo, le extraemos, pero no le devolvemos. Y un señor del lado que tenía esa práctica, bueno, se dio cuenta de que por ahí iban, por ahí por donde debe ir, donde debemos orientarnos. Un productor agropecuario, porque está hablando en este caso de un cultivo, pero un productor agropecuario, ¿cómo pudiera devolverle al suelo lo que toma? Bueno, Con esto de que los animales pastorean, ¿cómo sería esa retroalimentación en este bueno, caso? mire, ahí tienen una mina de oro los ganaderos. Yo desde hace años vengo con la idea de que todos esos restos, estiércol de vaca, de bovino, ovino, caprino, todos esos restos pueden ser procesados, compostados. Existen diferentes técnicas. Últimamente se está usando una técnica que llaman bokashi, que es un proceso de fermentación acelerada que permite la producción de abono orgánico de muy buena calidad en un tiempo menor. Pues en un tiempo menor produces abono orgánico de buena calidad. Entonces para eso requieres, además de restos de vegetales, pueden ser, además del estiércol, puedes utilizar restos vegetales como cáscara de arroz, se utiliza mucho el afrechillo de maíz, todos esos insumos que se consideran desechos, más no son desechos, sino subproductos que pueden ser reusados, pero previamente procesados y producir un abono de buena calidad. Pero para eso para esa técnica de bokashi, necesitas un prebiótico y un probiótico. Prebiótico es simplemente una fuente de carbono que permite a los probióticos, que son los microorganismos, acelerar el proceso de degradación. Entonces esas técnicas se pueden utilizar y esas técnicas son antiguas, no son nuevas ni mucho menos. Lo que pasa es que nosotros venimos trabajando de forma tradicional, fertilizando con fertilizantes, y valga la redundancia, de origen mineral. No utilizamos el abono orgánico porque nos parece muy engorroso, pero eso se puede lograr. Y a la larga o a mediano plazo vamos a tener no tanto mejoras químicas en el suelo, sino mejoras físicas, porque los abonos orgánicos contribuyen a mejorar la estructura, hacen el suelo más suelto, lo hacen más permeable, lo hacen más poroso y por otro lado, la materia orgánica ayuda a retener otros elementos catiónicos como son calcio, magnesio y potasio, y eso ayuda a mejorar la fertilidad del suelo. Eso es a mediano y a largo plazo, pero hay que iniciar el trabajo. Doctor, hablando específicamente de eso que me está hablando del Bonacci, creo que me dijo que se llamaba, si le entendí bien. No, bokashi. Es una técnica japonesa. Hábleme un poco sobre eso. ¿Cuánto tiempo tarda para ver si brindarle una opción atractiva a las productoras agropecuarias? Por el proceso de compostaje normal, puedes tener hasta 2-3 meses, 3-4 meses, hasta 6 meses, dependiendo del origen del material orgánico que esté procesando. Si es un material de origen que tenga mucha lignina, pues. Lignina es un compuesto orgánico que está presente en los tejidos vegetales
que es muy difícil de degradar, es lento su degradación. Entonces, cuando son tejidos más frescos, se degrada más rápido. Con el bokashi tú puedes lograr estos productos, obtener abono orgánico de buena calidad entre 1 mes y medio, 2 meses, hasta 2 meses y medio. Y eso te da un margen de producción mucho mayor. Mientras más insumos tengas, si tienes capacidad de producir cualquier cantidad de abono orgánico por esa vía, vas a tener una recuperación del suelo mucho más rápida. Excelente. Tengo por aquí, vamos a leer unos comentarios, profe. Aquí nos dice la decana, por ejemplo, cuando hablamos de captación de carbono o secuestro de carbono del suelo, ¿a qué nos referimos? ¿Puede eso ser a futuro un referente de producción orgánica y cuánto duran esos estudios? Bueno, eso tiene que ver con lo que te acabo de explicar. El secuestro de carbono es un vocablo o una expresión que se puso en boga en los principios de los 90 y está vigente, pues eso y es muy antiguo, solo que lo desempolvaron. El secuestro del carbono significa devolverle al suelo su contenido orgánico. Porque ¿qué es la materia orgánica? Es carbono. Cuando uno ve química orgánica en el bachillerato y después lo ve en la universidad, es simplemente ver la química del carbono. Es devolverle al suelo su contenido orgánico, sus niveles de carbono en forma orgánica. Este carbono, al descomponerse, esa materia orgánica al descomponerse, lo que va a producir CO2, que es el máximo estado de composición de esa materia. Y ese CO2 va a servir para los mismos cultivos como fuente o como insumo para el proceso fotosintético y producir por esa vía carbohidratos y energía. ¿Ok? Produce carbohidratos, produce energía en presencia de luz solar y CO2. Entonces lo que estás es recirculando el carbono y ese carbono no se va a la atmósfera y por supuesto no va a provocar el efecto invernadero que tanto sufrimos aquí en Maracaibo. Ese efecto invernadero se vería disminuido si nosotros tratamos esos desechos y los incorporamos al suelo. Aquí, ¿qué tanta cantidad de ese abono es necesario, del abono orgánico, para mejorar la condición del suelo, doctor? Bueno, eso también lo va a definir lo define el análisis de laboratorio. Entonces nosotros tenemos categorías de clasificación de los suelos de acuerdo al contenido de materia orgánica. Hasta 5% 5% es muy bueno. Y recientemente acabamos de terminar un estudio donde conseguimos hasta 26% de materia orgánica en suelos. O sea que son suelos bastante ricos en materia orgánica y por lo tanto ahí puedes tener una producción más a largo plazo. El agotamiento va a ser mucho más lento, el agotamiento de los recursos ahí en ese suelo. Pero hay que hacerle reposiciones permanentes, hay que reponer el contenido orgánico y de ahí viene eso del secuestro de carbono. Vamos a agarrar el carbono y lo enterramos, eso es todo, pero no es que vamos a agarrar CO2 y lo vamos a suministrar a los suelos, no, eso es a través de la materia orgánica que podamos incorporar previamente compostada. Ok. Aquí tenemos también varias preguntas, pero antes de eso, también ustedes utilizan, doctor, con esto de la cuestión del suelo y de cómo tratarlo mejor, digamos, la quema para eliminar la cobertura vegetal. ¿Cuál es el impacto de quemar? Porque eso también es otra costumbre muy común en los productores agropecuarios. Sí, sí. Queman el suelo y dicen, no, aquí yo quemo esto y resuelvo mi problema y se acabó el asunto. Sí, sí, eso es una práctica muy antigua y de hecho tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uno de los pros es que vas a obtener nutrientes en forma minerales disponibles, porque al quemarse la materia orgánica, al quemarse la vegetación, está quemando materia orgánica y lo que va a quedar después de esa quema son las cenizas, y las cenizas son minerales, pueden ser calcio, magnesio, potasio, que van a ser, y fósforo, cualquier otro elemento que van a ser utilizados por los cultivos. Pero por otro lado tienes el efecto negativo, que es el acabar con la microflora del suelo. Aunque hay microorganismos que tienen esa capacidad de resistir altas temperaturas, la gran mayoría va a desaparecer. Los microorganismos en el suelo, por eso existe el término biotecnología, porque la biotecnología es simplemente aprovechar los recursos biológicos
en el caso de biotecnología de suelo, aprovechar los recursos biológicos que posee el suelo para facilitar la descomposición de materiales, facilitar la inmovilización y, por otro lado, mejorar la estructura de los suelos, la estructura física. Entonces, cuando nosotros quemamos, estamos eliminando gran parte de esa biota y del suelo. Estamos eliminando microorganismos, tanto de origen animal como de origen vegetal, que son beneficiosos para los suelos. Estamos empobreciendo, enriqueciendo, estamos incorporando minerales por un lado, pero estamos eliminando vida del suelo. Ajá, profe, vamos con una pregunta, que ahí la tienes, creo que la puede leer, ¿verdad? Y producción Dice, orgánica. Ana González Pedraza dice, si el suelo tiene aluminio intercambiable Ajá. por encima de 3, no sé qué dice allí, 13. todo. ¿Ah? ¿Sí? Profe, Ajá. tuvimos problemas justo cuando terminamos de leer la pregunta, Ajá. se detuvo la transmisión, así que le pido por favor, con todo el amor del mundo, que nos vuelva a responder la pregunta de Ana González, Sí. porque no se escuchó nada. Justo cuando la leí, nos perdimos, pero ya estamos de vuelta. Sí, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Sin embargo, yo seguí, yo respondí, ¿no? Pero si hay que Sí, volver, no hay sí, problema. por favor. Bueno, fíjense, con relación al aluminio, eso es un elemento bastante tóxico porque él inhibe la producción de células nuevas en los tejidos vegetales y hasta en los animales también. Eso significa que va a frenar el proceso de mitosis y la planta no va a producir tejidos, no va a crecer, pues. Y de hecho, se han pequeños estudios en laboratorio donde contaminamos un suelo con ciertos niveles de aluminio y alguna plántula de maíz. Yo lo he hecho con maíz y vemos que donde hay el aluminio, la raíz lo que hace es enrollarse y no crece por ese efecto de inhibición de la mitosis propiciado por el aluminio. Allí se requiere justamente la aplicación de enmiendas como el carbonato. El carbonato, a través de una serie de reacciones, va a liberar algunos iones que van a inmovilizar ese aluminio. Lo insolubilizan y ese aluminio precipita y la planta nunca más va a tener contacto con él hasta que el suelo, por ese poder amortiguador que tiene, vuelva a sus condiciones originales y vuelva a aparecer el aluminio. Ahí es donde está el peligro. Entonces hay que hacerle seguimiento permanentemente a los suelos cuando se usan enmiendas. Ok. Vamos con otra pregunta que tenemos aquí, también de Ana, que nos dice, ¿con alto aluminio es posible mejorar esa condición solamente con aplicaciones de abono? No, no. El abono, en parte, es posible que te ayude con el alto contenido de aluminio, formando complejos orgánicos con los metales. En el caso del aluminio, formaría un complejo orgánico inmovilizando el aluminio, pero el efecto es mínimo. Ahí lo que hay que aplicar una enmienda mineral, que en ese caso carbonato de calcio. El carbonato de calcio, al neutralizar el pH, también neutraliza el aluminio formando hidróxido de aluminio, que es insoluble y la planta no va a tener contacto con él. Inmovilizas el aluminio, el problema resuelto, pero eso es temporal. Entonces, recuerden que los suelos, todo sistema tiene su poder amortiguador y vuelve a su condición original. Entonces hay que estar pendiente de que cuando las condiciones de pH hay que hacerle seguimiento, análisis de, sobre todo de aluminio,
para ver si se volvió a solubilizar y se aparece como aluminio intercambiable. Ese es peligroso. Ok. Bueno, aprovechen las personas que están con nosotros de preguntarle cosas al doctor Iván Chirinos. Recuerden que él es el coordinador del Laboratorio de Suelos y Aguas. Y bueno, aquí en la parte de abajo del profe tienen un circulito con un signo de interrogación. Allí pueden hacer las preguntas para que salgan en la parte de abajo y así todo el mundo sepa de qué estamos hablando. De todas maneras, tenemos algunas preguntas en los comentarios, profe. Dice, Chirinos 2 pregunta, ¿usted tiene algún conocimiento de que se esté trabajando en suelos actualmente haciendo mapas de capacidad de uso o de tipos de suelo, etcétera? Bueno, esos estudios se realizaron hace muchos años, eso lo realizó Coplanar. Los mapas existen, eso en la oficina, eso lo manejaba el Ministerio de Cartografía Nacional del Ministerio del Ambiente, y ahí aparecían los mapas por capacidad de uso, por potencialidad, usos potenciales, solo que no se contaba con esa tecnología que existe actualmente. Lo que sí se está refrescando, se está actualizando la data para llevarlo a la forma digital. Eso existe. Si se va a la biblioteca del Ministerio del Ambiente, ahí va a conseguir mucha información. Quizá por la página web, ahí va a conseguir también, porque eso se está digitalizando y se está guardando para que la gente tenga acceso fácilmente. Anteriormente uno va a pedir un mapa en Cartografía Nacional y tenía que esperar hasta un mes para que le dieran una copia le facilitaran una copia de esos mapas. Pero eso existe, esos estudios ya existen. Ok. También nos preguntan, profe, ¿tiene conocimiento de que se esté fertilizando palma aceitera con sal, ya que los fertilizantes NPK están incomprables? Eso no tengo información acerca de la fertilización con sal. Sí tengo conocimiento de que el coco, el cultivo del coco, sí lo fertilizan con cloruro de sodio, y de hecho, uno va a cualquier parte de la costa venezolana y va a conseguir coco a la orilla del mar. Eso significa que tolera altas concentraciones de sales, ¿no? Y por eso del coco sí, pero de palma aceitera no tengo idea. ¿Y qué solución pudiera tener esta persona, por ejemplo, que tiene, el fertilizante está exacerbadamente costoso? ¿Qué opción puede tener la gente que está en este momento trabajando con La palma aceitera? bioorgánica, los restos de cosecha de la palma, eso sería una fuente bastante confiable y muy rica en algunos elementos nutritivos para la planta. Entonces pueden procesarlo. Lo que pasa es que la gente le tiene miedo, no le tiene miedo. Yo no sé cuál es el tabú que hay con el uso de fertilización orgánica, ¿no? Prefieren la fertilización mineral porque es más soluble, es más rápido, mientras que la fertilización orgánica es a mediano o largo plazo. Los resultados se van viendo, pero hay que comenzar y se puede ir combinando la fertilización orgánica con la fertilización mineral, pero de eso le permitiría disminuir las cantidades requeridas de fertilización mineral, de fertilizante mineral. Sí, yo entiendo que el mercado, y de hecho ya publicaron por ahí una lista de productos de Pequiven con precios y todo, que están disponibles. Ya Pequiven Morón está ofreciendo diferentes productos fertilizantes minerales. Yo creo que deberían buscar por ahí también, y a buenos precios. Yo vi los precios y me parecieron buenos. Aquí tenemos varias preguntas, profe. Por ejemplo, ¿cuáles serían las principales limitaciones de nuestros suelos? No sé si quiere hablar del estado Zulia, si quiere hablar de Venezuela en Y no, particular. es que es muy Hablemos diverso. del estado Zulia. Aquí hay una diversidad de suelos. Si usted los separa por categoría, hay suelos que son aptos, por ejemplo, los suelos de la zona norte, que son suelos eh, con tendencia a ser salinos, tienen un uso diferente y tienen su uso potencial que permitirá desarrollar algún cultivo que se adapte a esas condiciones de salinidad. La zona sur del lago, que es donde están los suelos más fértiles, incluso se habla de que los suelos más fértiles de Venezuela, pero tienen una condición, que están ubicados en zonas que se inundan mucho y eso requiere de un manejo de infraestructura, de ingeniería, a través de los drenajes, construcción de drenajes superficiales para poder hacer un buen uso de esos suelos. En la costa oriental
Si nos vamos por ahí, por la costa oriental, ahí vamos a conseguir suelos con limitaciones de fertilidad. Son suelos desde el punto de vista físico ideales porque tienen una buena estructura, más tienen una fertilidad química muy baja. Entonces ahí eso requiere un manejo. El sur del lago requiere otro manejo y así, donde te ubiques vas a tener un manejo diferente. ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes. Y para construir un riego, es obviamente necesario considerar esas características del suelo Sí, para el diseño de un y riego. dependiendo del cultivo que pienses desarrollar. Entonces, el sistema de riego o el método de riego que tú vayas a implementar va a depender del cultivo. Yo vi cuando el desarrollo de la uva en el municipio Mara, ellos utilizaban el sistema de riego por goteo y aprovechaban a través de ese sistema de riego fertilizar. Aprovechaban para fertilizar, diluyendo los fertilizantes en el agua. Entonces utilizan el requerimiento de agua bajo ese método de riego, es muy bajo. Entonces eso te permite una economía, a diferencia de los riegos por inundación, o surcos, o los riegos por aspersión. Hay unos que utilizan el pivote central, que eso, el gasto, el consumo de agua ahí es muy elevado. Entonces para eso requieres de un acuífero muy rico, con una ubicación muy grande, ¿no? Que te permita obtener volúmenes de agua suficientes como para mantener un cultivo. Entonces el método de riego va a depender de la disponibilidad de agua, va a depender del cultivo. Si tienes un pasto en forma extensiva, tú puedes regar por aspersión. Pues. Ahí sí tienes que regar por aspersión porque son grandes extensiones. Son cultivos de poca extensión. Claro. Ahí puedes utilizar el riego localizado que llaman. Profe, que les pido paciencia. Randy Barrera está desesperado, él cree que no leí la pregunta. Sí la leí absolutamente todo, pero tenemos que, sí, dice aló, sí, Randy. Ya vamos a leer tu pregunta, también tenemos preguntas en la parte, en el espacio de las preguntas, que siempre les digo, en la parte de abajo, en la parte inferior derecha está del profe, hay un símbolo de interrogación, con un hablador, allí pueden hacer sus preguntas más directamente, pero igualito las de los comentarios también las vamos a leer. Esto que plantea Randy Barrera me parece súper interesante y dice, ¿vería en posibilidad una alianza entre ciudad y productores para recolección de residuos vegetales y compostarlos? Justamente... Yo no sé si él se está... Yo no sé si él se está... Sí, justamente ayer estuve pensando en eso porque yo he trabajado también en el área de tratamiento de desechos, manejo de desechos, y es una preocupación. Yo cada vez que salgo aquí en la ciudad y veo todos los desechos sólidos acumulados en las calles, siento pena, ¿no? Y siento tristeza. Pero esa es una opción. ¿Por qué no? Yo en el año 2010 formé parte de una comisión que representaba a la facultad ante la alcaldía. Se estaba manejando un proyecto de reciclaje de desechos sólidos. Incluso eso arrancó en la zona de Zapara con centros de acopio donde se segregaban o clasificaban los desechos de acuerdo a su origen. Y eso iba a una planta, a un centro de acopio, perdón, iba a un centro de acopio donde se repartía las diferentes procesadoras, lo que era plástico, vidrio, papel, cartón, todo eso iba a diferentes destinos. Eso se acabó. Entonces, con relación a los desechos orgánicos, eso sería un buen plan. ¿Por qué no? Es un centro de tratamiento, pero tendría que utilizar como un centro piloto, donde se traten los desechos orgánicos. Existen técnicas sencillas, y el Estado debería invertir en eso, porque eso mejoraría la calidad ambiental. ¿Okay? La generación de desechos que van a los centros como le dicen, los desechos, ¿cómo es que le dicen? Los vertederos. Eso, sí, disminuiría esa contaminación a la que están sometidos los acuíferos, porque cuando uno descarga en esos vertederos, eso se va descomponiendo, va generando cierta cantidad de toxinas, compuestos químicos no deseables, que eso van por infiltración, van a llegar al acuífero. Y en algún momento la gente va a consumir agua contaminada por esos desechos que estamos depositando en los vertederos. La gente no lo ve, pero cree que por muy profundo que esté un acuífero, no puede ser contaminado. Existen fisuras dentro de los suelos. En un perfil de cero pueden existir mantos rocosos que se agrietan y por ahí puede circular fácilmente.
cualquier líquido que vaya penetrando por ahí. Porque la fermentación de estos productos orgánicos genera líquido y eso se mueve. Sí, yo me imagino que lo que propone Randy es, por ejemplo, en Estados Unidos uno ve en las ciudades como hacen montañas nada más de desechos orgánicos Sí, y precisamente dejan que eso se quede allí y que el tiempo se encargue de eso y ahí lo que están haciendo de alguna manera es alimentando el así suelo. es. Y sería genial, Sí, por ejemplo, que aquí pero no pudiéramos es dividir la depositarlos en el basura. suelo directamente, sino hay que procesarlos primero, porque si no generaría Claro, un problema de salubridad muy grave. Nadie va a manipular un producto que esté puesto al aire libre, atrayendo moscas, atrayendo cualquier cantidad de microbios que pueden perjudicar la salud del operador. Pues entonces eso tiene que pasar por un proceso de compostaje, como el que le expliqué hace poco, y después de ese culminado ese proceso puede hacerse el uso, pues. Y eso seguramente, claro, eso tiene que ir previamente certificado por un laboratorio serio. El análisis tiene que ser permanente. Cada proceso debe ser evaluado durante las diferentes etapas del mismo, pues. En diferentes etapas va generando compuestos diferentes que en algunos casos los compuestos intermedios pueden ser hasta más tóxicos que los finales. Entonces hay que tener cuidado con eso. no, y sería genial aquí. A mí me encanta porque en cada programa siempre sale un nicho de mercado, algo que hacer que no está hecho, que se puede empezar a Uh-huh. hacer y a Es que trabajar. hay mucho Eh, de dónde generar información, de dónde producir bienestar, pero solo que hay que invertir. Y yo llamo a la universidad a que se aboque hacia la sociedad, hacia la industria, porque si no vamos a seguir enclaustrados allí sin generar información útil, sino información científica que no va a ser aplicada. Pues tenemos que aplicar la investigación para obtener beneficios que vayan dirigidos a la sociedad, a la comunidad. Pues. Y eso es importante. Ajá, aquí Elvis nos pregunta, ¿deberían tomar y usar los desechos de de excretas humanos y acondicionarlos para utilizar e incorporar como materia orgánica al suelo, haciendo tomas importantes de ellos en las grandes ciudades con plantas de tratamiento? Sí, y de hecho yo vi un caso, ese es uno de los ejemplos que yo siempre doy, en una ciudad del estado de California, en Estados Unidos. Bueno, no quiero hacer propaganda, ¿no? Pero es un ejemplo que sirve como referencia. Allí existe una planta de tratamiento en donde pasan por diferentes fases, 9 fases de tratamiento del agua, tanto microbiológicos, son tratamientos químicos, microbiológicos y físicos, son 9 fases. De ahí obtienen, eso es tratamiento de aguas servidas. De ahí obtienen agua de excelente calidad que ellos la inyectan nuevamente al acuífero para reusarla. No la consumen directamente porque hay que inyectarla al acuífero, porque si no se le introduce una cuña de agua del mar y saliniza el agua que va a utilizar la comunidad. Entonces ellos tienen eso, lo que hacen es recircular, tratan las aguas servidas y las excretas las tratan aparte, los sólidos los tratan aparte y producen un abono orgánico de excelente calidad. Ya existen ejemplos, no solamente allí, sino en el Medio Oriente. Israel también tiene esos sistemas que han dado muy buenos resultados y de hecho los israelíes obtienen agua de riego de esas plantas de tratamiento y yo vi que ellos tienen en el desierto melocotones enanos. Entonces, cosas así como esas. Entonces, no podemos nosotros pensar de esa manera, hay que pensar en grande, ¿no? Pero para eso necesitamos la iniciativa, el apoyo quizá de los estados o de la empresa privada que nos ayude a impulsar eso, porque eso beneficiaría no solamente a la población, sino a todo el mundo aquí, a todos los que formamos parte de esta sociedad. Y eso es lo que hay que ver. Así es. Uh-huh. Jorge Vilce Esperoso pregunta, saludos, ¿hay ventajas del bokashi sobre el compost? Los dos son compost. El bokashi simplemente es una técnica eh, de producción, es una técnica de compostaje. El bokashi es lo mismo, solo que aparte de eso se le agrega un prebiótico, como yo dije, y un probiótico, o sea, la combinación en el caso del bokashi utilizan levadura como probiótico y utilizan melaza como prebiótico. Entonces la combinación de esos dos adicionados al material orgánico, lo que hace es acelerar ese proceso de degradación.
Al haber mayor cantidad de microorganismos, el proceso de oxidación de la materia orgánica es mucho más rápido. Entonces lo que hacemos es agregar un activador que en ese caso yo lo diría simbiótico. Un simbiótico es la combinación de ese material prebiótico con un probiótico y eso acelera el proceso de compostaje, es lo mismo. Ok. Aquí tenemos a otra persona que esta hizo la pregunta hace rato. Con respecto a recuperación de suelos salinos, ¿cuál sería la mejor estrategia? Suelos salinos, bueno, ahí hay dos opciones, ¿no? Si tienes suelos salinos, solamente salinos, con sales de calcio y magnesio, utilizar láminas de lavado. Recuperación, no lo vas a recuperar nunca, ¿no? Si el problema es calcio y magnesio, el problema más grave sería cuando existen sales de sodio, que hay el problema de sodicidad, porque el sodio, aparte de que limita el consumo, al igual que las demás sales, limita el consumo de agua, también va a tener un efecto en la estructura física del suelo, provoca dispersión del mismo, separando las partículas y formando un sello superficial que impide la entrada de agua. El sodio en altas concentraciones provoca esa dispersión, limitando, disminuyendo mucho la permeabilidad del suelo. Entonces, cuando no hay permeabilidad, una permeabilidad buena, no hay buena circulación de agua ni buena circulación de oxígeno. Y la germinación, uno puede sembrar bajo esas condiciones y la germinación seguramente no va a ser muy buena. ¿Por qué? Porque el suelo va formando una costra en la superficie que impide ¿cómo decir?, la emergencia de la plántula. Eso es una costra muy dura que va a impedir que la plántula emerja. Otra pregunta, profe, de Luis Uzcategui. Buenos días. Entré tarde. Profesor, relación del suelo y toxicidad de pasto como estrella o braquiaria por... No sé, ahí quedó, por... Bueno, relación del suelo y la toxicidad de pasto como estrella o braquiaria. pero no entiendo. Toxicidad del pasto. El pasto no es tóxico. Tóxicos son los elementos que puedan afectar el desarrollo de ese pasto, ¿no? Entiendo que braquiaria como se da en condiciones de suelos ácidos, ahí la limitación sería la presencia de aluminio, ¿eh? El aluminio sí es fatal con cualquier cultivo, por lo que les expliqué hace rato el efecto negativo que tiene sobre el proceso de mitosis, que es la producción de células y tejidos nuevos. Invitamos a Luis entonces a que realice la pregunta. Sí, que la reformule, ¿no? De manera un poco más completa, sí. exacto. Randy pregunta, profesor, ¿se realizan también la cantidad de microorganismos benéficos en el suelo? Un suelo puede tener potencial y también buenos recursos, pero sin microorganismos en el futuro no tiene vida. Bueno, Randy tiene mucha razón. Entonces volvemos a esto de la agricultura orgánica. Porque ¿qué es lo que sostiene un microorganismo en el suelo? Los microorganismos, el carbono. Recuerde que los microorganismos en su mayoría, por no decir todos, dependen de los niveles de carbono en el medio donde se desarrollen. Si no hay una fuente rica en carbono, ahí la población de microorganismos va a mermar, pues. Y de hecho, si tomamos una muestra de un suelo desnudo, un suelo donde no hay vegetación, y lo comparamos con una muestra haciendo un análisis microbiológico, una muestra de un suelo cultivado que tenga vegetación permanente, allí seguramente la diferencia en cuanto a poblaciones de microorganismos va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque en el suelo donde hay vegetación hay carbono, pues hay materia orgánica. Eso es seguro. Y agrega, profe, aparte de la reducción de costos en grandes cantidades, el aplicar restos de cosecha a aplicar fertilizantes químicos. WhatsApp 542, no sé si tiene algo que agregar con eso que agregó Randy. Sí, bueno, es que la diferencia, la diferencia está en cuanto a la efectividad. Los fertilizantes minerales, que yo no los llamo químicos porque todos son químicos, tanto orgánicos como minerales son químicos. Los fertilizantes de origen mineral o de industriales, ellos son más rápidamente solubilizados, pues. En el suelo, cuando uno los aplica, rápidamente el fertilizante libera el elemento, nitrógeno, fósforo, potasio, y la planta dispone de ello rápidamente.
Sin embargo, con el material orgánico tiene que pasar por una serie de procesos de descomposición, mineralización, eso se llama mineralización de la materia orgánica, para poder liberar en forma iónica todos esos elementos. Porque los elementos nutritivos en los suelos son absorbidos por las plantas, por los organismos vivos, también bacterias, son absorbidos en forma iónica. En forma orgánica nunca los va a absorber. Ese es como el cloruro de potasio. El potasio para ser absorbido por una planta tiene que ionizarse, pasar a potasio más cloruro. Y la planta aprovecha el potasio libre, no el potasio en forma de sal. Es un ejemplo, ¿no? Ok. Seguimos. Tenemos muchas preguntas, profe, y comentarios. WhatsApp 542. La planicie de Motatán tiene los mejores suelos del país. Hay 80.000. Hay 80.000 hectáreas donde se debería aprovechar integralmente todo el año, ya que tienen capacidad regable y producir los alimentos para todos. Sí, pero fíjese, la planicie de Motatán, como él lo dijo, son suelos muy jóvenes, suelos de formación reciente, de alta fertilidad, pero tienen, de acuerdo a la ubicación en la geomorfología, ellos van a tener, algunos van a tener limitaciones. ¿Por qué? Porque los suelos que están en la zona más alta de la altiplanicie, allí van a tener mejores condiciones físicas. A medida que vamos descendiendo en el territorio, en la geomorfología, vamos a la parte más baja y los suelos van a ser mucho más pesados, o sea, suelos arcillosos, que requieren un manejo diferente desde el punto de vista físico. Son suelos muy ricos, eso es verdad, pero yo he visto casos allá de suelos que se han compactado por el sobrepastoreo y la recuperación. A uno de los productores lo que le sugerí eran como unas 20 hectáreas que estaban compactadas y le dije, déjalo así, déjalo con la vegetación que tiene y al cabo de un año o 2 años tú vas a ver que la estructura mejora y mejora la permeabilidad del suelo, se hizo más suelto. Nosotros realizamos las prácticas cada semestre ya y le hacíamos seguimiento a esa zona. Y al cabo de un año, año y medio, ya el suelo había recuperado su estructura original. Entonces, ahí, porque esa era la zona más baja, suelo arcilloso, mientras que los que están más arriba son suelos de textura un poquito más pesada, más gruesa, perdón. Eso los hace más permeables y físicamente mejor estructurados. Ok, continuamos con Luis Ucategui, que dice: saludos al ponente, excelente charla en manejo de suelos. Las prácticas edafológicas son vitales para el buen aprovechamiento de los mismos, nos comenta Luis. No sé si tiene algo que agregar al respecto, profe. No, eso es esencial, esencial. Y no es seguir haciendo lo que está dando malos resultados, es simplemente adaptarse a un manejo que debe ser adecuado. El productor debe seguir al técnico, ¿no? Debe hacerle caso al técnico porque a veces son caprichosos y uno le sugiere le recomienda alguna práctica, algún manejo y no, tengo años haciéndolo así, pero tú no crees que la causa del deterioro de tu suelo se deba a ese manejo. Entonces vamos a cambiar, vamos a adaptarnos, pues, si queremos mantener la producción en ese suelo. Me encanta ese punto, profe. Por eso fue que dije el acercar, como siempre, la academia al campo, porque tienen los productores agropecuarios una biblioteca casi que viviente con cada uno de los profesores universitarios que están en la Facultad de Agronomía, tanto dentro como fuera, y su asesoría es vital para mejorar lo que es la producción en el campo. Guácharo dice: el manejo de desechos sólidos domésticos debe ser una industria anexa al servicio de aseo urbano. Hay proyectos que en países desarrollados han hecho para reciclar casi todo lo que se bota. Esa, por supuesto, sería la idea. Por eso dije que eso sería una excelente oportunidad de negocio aquí, por lo menos en el Estado Zulia o en Venezuela, porque yo no conozco aquí en Venezuela a nadie que haga eso. De hecho, aquí creo que se han hecho varios proyectos al respecto. No sé si usted tiene conocimiento de eso, doctor. Bueno, de Venezuela no, sí vi un caso en la ciudad de San Pablo, en Brasil. Ellos todos los desechos de origen orgánico, restos de comida, todo eso lo procesaban aparte en el vertedero. Entonces obtenían doble beneficio. Ellos con el proceso de fermentación lograban obtener gas metano. Ese gas metano era trasladado, comprimido y luego trasladado a unas calderas donde se generaba vapor
y ese vapor movía turbinas que suministran todavía, eso existe, eso hace más de 30 años, y suministran energía eléctrica a una población, en aquel entonces eran 50.000 habitantes. Y eso fue creciendo porque la generación de desechos fue mucho mayor, fue ampliándose el proyecto, produciendo más gas y mayor cantidad de energía eléctrica, producto de la fermentación de estos desechos. Por otro lado, los sólidos que quedaban, eso existe una procesadora ya, una fábrica, existen varias que trabajan con estos desechos orgánicos y le agregan y producen dos tipos de fertilizantes, un fertilizante orgánico puro y otro un fertilizante organomineral. ¿Por qué? Porque hay elementos que requieren, elementos minerales que requieren los cultivos que no los aporta la materia orgánica y ellos se los adicionan en forma soluble. Entonces producen un fertilizante organomineral, la combinación de ambos. A ver, eso es viable, solo que debemos tener la disposición y las ganas de hacer las cosas. Ganas tenemos, pero hace falta el apoyo. Profe, dice Luis Ucategui, ¿cómo estamos en el tema de la lombricultura, en el aprovechamiento de desechos orgánicos en las fincas a nivel nacional? Y yo creo que eso en la mayoría no existe, ¿no? Aquí la experta, la colega, la profesora Jacqueline Hernández, ella tiene mucha investigación y ella asesoraba a productores, me consta, yo la acompañé una vez o varias veces a los proyectos de ella y vi como el empeño que ella le ponía. Y bueno, no sé si para ella fue difícil, yo entiendo que es difícil convencer a los productores a que tomen esa iniciativa. Es difícil convencerlos, pero tenemos que ceder porque si no los suelos se nos agotan, por la vía en que estamos acostumbrados a producir, se nos agotan y después no vamos a tener nada, vamos a tener un desierto. Eso va a conducir a la desertización de las unidades de producción. Eso lo puede anotar. Y yo tengo un ejemplo de eso en el Cebollal, en mi tierra. Yo soy de Coro, y ahí existió en los años 60, 70, hasta los 80, una zona productora de cebolla que producía tanto que competía con el Tocuyo en el estado Lara. Ahí comenzaron a perforar un mal manejo de los suelos, sobre todo el recurso agua, que perforaban pozos tan contiguos que lo que hicieron fue provocar el agotamiento de ese acuífero y se introdujo una cuña salina, porque el mar está cerca y es saliendo de Coro hacia la Falcón Zulia, y ellos agotaron el acuífero, se provocó la introducción de la cuña salina, salinizaron las aguas, salinizaron los suelos y abandonaron. Ahora lo que se produce es pasto, ¿no? Pastos que se adaptan a las condiciones de salinidad, y se producían hortalizas de excelente calidad que lo exportaban a las islas, a las Antillas holandesas. Ya no, eso se acabó por un manejo irracional de los recursos. Pero lo que digo, no tienen la mala costumbre, o tenemos la mala costumbre de pensar que no se nos van a acabar los recursos naturales, y que no... Pensamos que son inagotables los recursos. Muchas veces me pregunto, ¿cómo es que, por ejemplo, en Maracaibo, en el estado Zulia, funcionan las cosas? ¿A dónde van los desechos? ¿Qué pasa con esos desechos? Yo me he hecho la pregunta, vivo haciéndomela, porque cada vez que voy a la facultad pasamos por un sitio a buscar compañeros de trabajo, donde hay como 2 cuadras en las aceras cubiertas de desechos de cualquier tipo, metálico, papel, desechos orgánicos, y la población, las condiciones de salubridad de la población, eso no lo vemos. Y después, ¿a dónde van esos desechos? Eso es lo que no, eso es una caja de Pandora, diría yo, porque no sabemos qué es lo que hay ahí dentro y qué es lo que puede provocar, el impacto que puede provocar a mediano o a largo plazo, o a corto plazo también, porque estamos acumulando diariamente muchas toneladas de desechos que no sabemos a dónde van, cómo son tratadas. Ese es el detalle. Vivimos el momento nada más. Y no estamos cuidando ni preservando. Por ejemplo, yo recuerdo, hay un desecho, un relleno sanitario, creo que no recuerdo específicamente de dónde, en una de las vías de Santa Bárbara, encontrados por allí, si no me equivoco. Sí, yo lo vi, yo lo vi en viaje reciente. Bota la basura. No, eso... Por ejemplo, usted ve eso, profe. ¿Qué conclusión puede sacar usted que estudia el suelo, que ha estudiado el ambiente, que es especialista
en suelo y en ciencias del suelo Que del medio ambiente, no por tenemos ejemplo. conciencia. ¿En cuántos años, cuál es la consecuencia cuál es la consecuencia y en cuántos años puede tener esa consecuencia más palpable en esa zona como lo es una zona tan rica en suelo? Bueno, justamente y cuando yo vi ese vertedero del que me hablas, está cerca de la carretera y de allí está cerca el Ahí río mismo. y el río está cerca. Ujú, Entonces las consecuencias las van ujú. a pagar aguas abajo, porque cualquier material contaminante que arrastre, eso va a caer al agua y el agua la va a llevar a poblaciones más abajo y ahí es donde vamos a ver, pues, donde hagan uso del agua, A poblaciones y a fincas. ujú, sobre todo en las fincas, ¿sí? Los animales, cuando le den agua de esa. Eso es lo que hay que ver. Simplemente actuamos por el momento, vamos a resolver en el momento, pero no tenemos una visión a futuro, ¿no? Entonces ahí hay que ser, en vez de, ahí hay que ser estadista, ¿no? Hay que pensar en lo que viene como consecuencia de lo que hagamos ahora. Y eso no lo vemos, eso no lo meditamos. Y es triste. Y creo que el mundo nos ha hecho un sacudón el año pasado con respecto a todo este Sí, lo tema. Pero seguiremos y bueno, seguiremos sintiendo sacudones. Mientras no cambiemos ese paradigma de que explotemos, explotemos y explotemos, nos va a seguir dando sacudones. Y bueno, hay que prepararse para eso. como dice Guácharo 542, tiene que haber conciencia ciudadana y gubernamental para el manejo adecuado de los residuos domésticos. Así es. La Escuela de Ingeniería Sanitaria conoce los proyectos de estos de cómo trabajar la basura y los desechos y todo esto. Eh, es importante aplicar nitrógeno y fósforo para estimular la biodegradación en los compostajes, profe. Una Sí, pregunta. sí. Bueno, ya de por sí, usted puede utilizar cualquier fórmula que aporte nutrientes, porque los microorganismos que ayudan a degradar esa materia orgánica necesitan, al igual que las plantas, necesitan nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, además del carbono. Entonces, cada uno de esos elementos tiene una función en el metabolismo de los microorganismos que conllevan a esa mejora en la actividad que define pues, la degradación de estos compuestos orgánicos. Los microorganismos también requieren alimentarse. Como principal fuente, el carbono. ¿Ok? Ok. Vamos con otra pregunta que nos llega desde Brasil. Mick Maffei nos pregunta, profesor, ¿puede explicar la diferencia entre enmiendas cal, agrícola y yeso? Sí, sí, sí. Bueno, justamente el yeso es una sal diferente al carbonato, que es la cal. El yeso, hasta cierto punto, él tiene un efecto en suelos ácidos. Nosotros utilizamos el carbonato para corregir problemas de acidez y de altas concentraciones de aluminio. El sulfato no tiene ese efecto. Sin embargo, nosotros utilizamos el sulfato en suelos ácidos para, el sulfato, que en este caso es el yeso, lo utilizamos para corregir disponibilidad de fosfato en suelos ácidos, más no altera el pH. Mientras que el carbonato, las reacciones que provocan por hidrólisis de ese carbonato en el suelo, va a provocar el aumento del pH y la insolubilización del aluminio. El sulfato de calcio o yeso tiene un efecto diferente, que él va a donde está el fosfato retenido en los suelos ácidos, que son los esqueletos de hierro y aluminio, lo desplaza, el fosfato pasa a la solución del suelo y la planta lo absorbe. El sulfato también tiene un uso en suelos sódicos. En suelos sódicos porque al ionizarse el sulfato en el suelo, él va a desprender sulfato y calcio. Ese calcio va a desplazar al sodio que está afectando en el suelo, el sodio intercambiable, lo pasa a la solución, el sulfato se une con ese sodio que está siendo liberado y precipita, inmoviliza al sodio. Entonces ahí entra el calcio y mejora la estructura del suelo. Tiene un efecto contrario al sodio. Entonces sí, la diferencia está en que el sulfato no altera el pH como enmienda en suelos ácidos, pero tiene un efecto sobre la Ujú. solubilización, liberación de fosfato, pero el carbonato sí. El carbonato, además de elevar el pH por la liberación, la generación de grupos OH, él inmoviliza al aluminio. Ok. Continuamos, profe. Tenemos, a ver, aquí tenemos
9:59, tenemos otras preguntas aquí. A ver. Profesor, ¿tiene alguna referencia en cuanto a calidad del humus líquido? Realmente aquí en Venezuela anteriormente sí se producía un humus líquido que era distribuido por Agroisleña. Era un producto de buena calidad, yo lo usé, pero ya desapareció del mercado y no tengo referencia actual porque sí pueden vender por allí, pero no tienen ninguna caracterización que me permita a mí decir si esto es de buena calidad o no, porque lo venden sin etiqueta, este es un líquido y no tiene ninguna caracterización físico-química, entonces no puedo, no puedo opinar al respecto porque no conozco todavía. Ok, la profe Julia nos dice, es importante capacitar a nuestros productores en el área de educación ambiental e impacto ambiental. RJ Balbuena dice, un gusto saludarles, excelente programa. Iván Cirino, ¿sabe si en la Facultad de Agronomía están realizando análisis de agua? Lo dejo a usted, profe, para que responda a eso. Sí, sí, Lo hemos bueno, dicho muchas análisis de veces que agua con fines de uso agrícola, ¿no? Eso, toda la vida se ha realizado ese tipo de análisis en la facultad. está Y con respecto a lo que dice el Julia, laboratorio de suelos y agua. con respecto a lo que mencionó la profesora Julia, bueno, ahí lo que voy a agregar es que no solamente es importante, sino necesario y vital que los productores tengan nociones de ambiente, ¿no? De conservación del ambiente. Esas prácticas, esas técnicas de manejo de calidad ambiental que deben ser inculcadas. La educación ambiental debe ser inculcada en los hogares, a los niños, porque ellos son unas esponjas y van aprendiendo de una vez. Porque así llevan eso a la escuela, van compartiendo, van a tener un efecto multiplicador. Al principio algunos niños dirán, bueno, ¿qué locura es esta? Pero poco a poco irán entendiendo y hay que ir desde la base, hay que ir desde la raíz hacia arriba para poder cambiar ese paradigma, ¿no? Esa mentalidad que tenemos Así de es. consumistas, más no conservacionistas. Eh, a ver, Silvio, no te preocupes, Silvio nos escribe, Carola, podrían hacer este programa un poquito más tarde. No, muchos quisiéramos eso, pero no podemos hacer este programa más tarde. De todas maneras, te informo, como siempre les digo, se van aquí a AgroSiembra Live, le dan clic a la cuenta, tienen el feed que aparece 3 símbolos en el medio encima de las fotos, 3 símbolos arriba. En la parte izquierda está puros cuadritos, ese es el feed. En el medio está un televisor con 2 antenitas. Allí quedan grabados. Esto va a quedar grabado. Todos los programas de AgroSiembra quedan grabados para que los vean a la hora que quieran, en el momento que quieran, en la comodidad de su casa. Así que sin problema, estás en Canadá, él dice, me imagino que es por la diferencia del horario, pero no te preocupes que eso lo puedes ver cuando tú quieras. Ingro Bert Álvarez, saludos y un apoyo a tu coordinación. Aquí, vamos con otras preguntas, profe. Aquí tenemos esta. Reformulo la pregunta que él había realizado, que estaba mal formulada. Exceso de nitratos en los pastos en relación al suelo. Nitrato. Bueno, exceso de nitrato, hay que recordar que el elemento nitrógeno es absorbido por la planta en dos formas iónicas, que son el amonio, NH4, con una carga positiva, y en forma de nitrato. El exceso de nitrógeno en esa forma lo que puede provocar es en el cultivo un exceso del color verde, porque el nitrógeno es uno de los elementos que le da ese color verde. Cuando él está deficiente, la planta se pone amarilla, la hoja pues, tiende a ponerse amarilla. Pero no. De todos modos, la planta nunca va a absorber más de lo que ella puede, de lo que su capacidad le permite. En el suelo puede haber cualquier cantidad en exceso, pero ella no va a absorber más de lo que ella necesita, de lo que requiere. Ese es como el ser humano, que hay gente que come y tiene una capacidad increíble para comer, pero llega un momento en que paró, ya no doy más. Las plantas también tienen ese mecanismo de regulación. El uso de papel periódico es aconsejable para ser usado para realizar compost.
Y el único problema que yo veo allí es la incorporación de metales pesados mediante la tinta que poseen el papel periódico. Anteriormente, no sé cómo estarán, qué tipo de tinta estarán usando actualmente, aunque ya no se ven los periódicos No, pero es que impresos. esa pregunta, eso es lo que yo digo, no entiendo, No, pero me en imagino otra que estará en época otro quizás ya lugar. eso desapareció, los periódicos impresos desaparecieron. No, sin embargo, le puedo responder. Vamos a adaptar, vamos a ubicarnos en la época. Sí, porque puede ser que esté en otro lugar, es que puede ser que esté en otro lugar También, del también puede mundo, ser. no El necesariamente en asunto es que Venezuela. el papel periódico, la tinta con que imprimen el escrito, eso contiene, en aquel entonces contenía plomo, yo no sé si todavía. Entonces ese plomo puede pasar al ecosistema y puede ser absorbido por las plantas. Entonces uno no sabe. Hay que hacerle seguimiento. Yo no me atrevería a recomendar. ¿Puedes comentar sobre los biodigestores y su producción de gas y abono? Sí, bueno, los biodigestores son sistemas cerrados, sistemas anaeróbicos de producción de compost. Son otras vías de tratamiento de desechos orgánicos. Existen los sistemas, las vías aeróbicas y anaeróbicas. Y los facultativos, los anaeróbicos que conllevan a la producción de metano. La fermentación anaeróbica conlleva la producción de metano. Ese metano es el que va a servir de combustible, puede ser utilizado en las cocinas, puede ser utilizado para, ¿cómo decir?, para calderas que van a mover turbinas con vapor, generar electricidad de forma indirecta, ¿no? Y eso tiene que ser sistemas cerrados, sistemas anaeróbicos para que haya producción de metano. Tiene los sistemas aeróbicos que son al aire libre, con aireadores. ¿Por qué? Porque las bacterias que actúan en ese caso para la degradación, en la degradación de la materia orgánica necesitan oxígeno, necesitan aireación para tener una actividad adecuada. Y los sistemas facultativos, que son los que emplean los dos tipos de bacterias, los microorganismos, tanto los anaeróbicos como los aeróbicos. Entonces, hay que ver cuál es el que se adapta a las condiciones de los desechos que se generen en ese caso. Y el que resulte menos costoso. Aquí nos comenta Elvis, en la escuela donde estudia mi hija en Estados Unidos existen clubes, dentro de ella donde les enseñan a realizar campos a partir de desechos orgánicos. Bueno, Eso eso obviamente sería un buen en ejemplo algunos para colegios seguir también acá, lo pues. hacen. Sería un buen ejemplo seguir acá. Por eso te comentaba que la educación ambiental debe comenzar desde la escuela, desde la casa, ¿no? Ahí es donde debe comenzar esa educación. Y fíjate, se lleva desde abajo, desde la base. Ya cuando llegues adulto ya tienes un conocimiento bastante amplio, pues, sobre el asunto. Guácharo también nos dice el 100% del papel periódico en Venezuela es importado y depende de qué fábrica y país lo hacen. Yo particularmente creo que ya se usan tintas biodegradables, pero esto habría que verificarlo y créeme que en Venezuela, olvídalo. Eso aquí, ni que hubiesen todavía periódicos Sí, funcionando, sí, esas tintas biodegradables solamente se utilizan en países así desarrollados. Aquí en es. Venezuela son las imprentas típicas de toda la Ujú. vida. Creo que Panorama en Maracaibo era la única que tenía un poco más de tecnología en la impresión de los diarios y eso lamentablemente ya tampoco funciona. La universidad debería trabajar en esos proyectos educativos. Profe, no se despida sin dejar su número de contacto y redes sociales. Excelente programa. Gracias, Dios mío, por esta audiencia ha estado hoy súper activa y súper ágil, Ah, digamos, profesor. eso Cada entrevistado tiene audiencias me distintas. gusta eso. Me gusta porque es que es bueno que la gente se interese por los problemas que vivimos día a día. No solamente la producción de alimentos, el estudio de suelo, sino fíjese que llegamos a los tópicos ambientales que son muy necesarios tocar. Aquí lo tenemos como temas tabúes, ¿no? Entonces, no deberíamos. Es que siempre llegamos ahí. Ujú. Todos los programas de Agrosiembra siempre, de alguna manera, Eso es llegamos bueno. ahí. Pero hay que ir haciendo la campaña, haciendo el trabajo, eh, bueno, como a paso de hormiguita, como dice. ¿Sí? Así es. Quiero cerrar ya, son las 10:09, estamos ya pasaditos de la hora. Y quiero leer el último comentario de Guacharo 542, que ha estado súper activo y participativo esta mañana. Él y otras tantas personas que han comentado muchísimo, cosas que les agradecemos. Y agradezco
sus palabras, Guácharo, las comparto con todos los demás que dice que es admirable mi dedicación como periodista al servicio del sector agrícola. Gracias por las felicitaciones, pero no es mi trabajo solamente, y eso quiero resaltarlo, porque esto es un programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, que forma parte o depende de la División de Extensión de la facultad. Esto tiene gente detrás, como lo es el ingeniero Yurana Maldonado, y también desde la decana Ana María Colina también, en representación de lo que es la facultad, pero es un esfuerzo conjunto, no es un esfuerzo solo. Ustedes me ven a mí, pero yo no soy la única persona que trabaja aquí, ni tiene el esfuerzo. Él recomienda hacer un autoprograma de entrevistas para promover que más periodistas ayuden al campo. Bueno, eso digamos que en este país en este momento es un poco complicado, pero sí vamos a tomar en cuenta sus recomendaciones. Profe, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, gracias por sus conocimientos, por su tiempo y por su dedicación también, porque sin los invitados de Agrosiembra y el conocimiento maravilloso que tienen nuestros invitados y todos nuestros profesores o ex profesores, profesores jubilados, profesores eméritos y personas que no son tampoco, no son profesores necesariamente de la universidad, pero salieron de la universidad o están haciendo vida precisamente de lo que estudiaron afuera, es un mérito maravilloso, y sin esa calidad de nuestros invitados no pudiéramos tener de verdad el programa que tenemos y hacemos todos los días para ustedes. Dios mío, hicieron de todo, hay muchísimos comentarios más en este momento, profe, estoy asombrada con la participación de la gente. Qué bueno. No, yo quiero agradecerte a ti por agradecerle a la profesora Yulana, primeramente a Yulana Maldonado y a ti por esta entrevista, ¿no? Y por permitirme enviar ese mensaje a la gente, que la gente debe crear conciencia de lo que realmente debemos hacer. Bueno, creo yo que se puede hacer mejor si nos disponemos, nos proponemos a hacerlo, lo lograremos, ¿no? Pero hay que comenzar, es un trabajo que no es de un día para otro, pero hay que comenzarlo. Es difícil, pero hay que hacerlo. Bueno, creo que hay muchos que lo acompañan, profe. Eso es bueno. América dice, la calidad de los suelos es un tema fascinante, excelente programa de mucho aprendizaje, excelente programa, nos dice Elvis. Cuando volvamos a Venezuela aplicaremos todo lo aprendido en el exterior y seremos más exitosos. Silvio, Carola, felicitaciones para ti y tu entrevistado, muy buen programa. Repito, no soy yo, es la facultad. Ana González Pedraza, felicitaciones al programa y al excelente invitado. Excelente tema, bendiciones, saludos a todo el equipo del programa. Jorge Bautista Morillo, excelente programa, buena, profe Solarte Fagro. Cierra con algún comentario sobre la producción de abonos con estiércoles de ovinos, nos preguntan por aquí. Sí. Bueno, el proceso de compostaje similar a los demás tipos de estiércoles. Hay unos que son de mejor calidad, unos que requieren un pretratamiento diferente a otros de acuerdo al contenido de sales. Pues, a veces estos desechos vienen acompañados de ciertos niveles de sales que hay que tomar en cuenta. Eso se evalúa en el momento en que se recibe, se somete a un lavado, se toma una muestra del percolado y se analiza. Se hace una lectura de conductividad eléctrica y si está por debajo de los límites, procedemos al compostaje. Si está por encima, entonces procedemos a seguir lavando hasta que bajen los niveles de sales a través del lavado y comenzamos el proceso de compostaje propiamente. Cualquier vía, cualquier método, bocachi, lombricultura, por cualquier vía, es indiferente. Bueno, y para eso que lo llamen, profe, y para eso que lo llamen. Sí. Si nos da su contacto, por favor. Sí, 0412-534-6992. El usuario es... Chirinos 4975. El de Instagram. 4975. Claro. Chirinos 4975. Aquí lo tenemos para que ustedes lo puedan seguir, puedan estar en contacto con el profesor. También les decimos que él es el coordinador del Laboratorio de Suelos y Aguas de la Facultad de Agronomía. Allí lo pueden contactar, pueden llevar sus muestras de suelo y agua y allí van a tener la asesoría permanente del doctor Iván Chirinos.
Aquí, excelente programa. El agro, nuestro futuro. Profe, espero que se quede con todas las felicitaciones. Quiero terminar el programa con un comentario de Luis Buscati, que dice que la Constitución Nacional tiene plasmado en su artículo 107 la educación ambiental. Lamentablemente todo se queda en el papel y no se le da divulgación, no se le da la divulgación requerida. Yo creo que principalmente es educar desde la casa, la familia, decirle a nuestros hijos no boten un papel, no hagan, cuiden el ambiente, no quemar, cuidar los animales, cuidar absolutamente todo, el agua, no contaminar. Esto es lo más importante. Así que el primer granito de arena que tenemos que hacer nosotros mismos es enseñar a nuestros hijos que ni un papel, ni en la casa, ni en el carro, ni en la calle, ni nada. Así que, profe, su mensaje final para terminar el programa. Bueno, mensaje final cortito. Yo espero que la gente tome en cuenta el problema en el que estamos, que se dé cuenta del problema en el que estamos envueltos y que tome conciencia. Eso es lo único que yo pido, que tome conciencia de lo que estamos viviendo y que aporte pues, su granito de arena. No vamos a hacer, pero vamos a dejar de hacer lo malo. No hagamos lo bueno, pero vamos a dejar de hacer lo malo que estamos haciendo con relación al ambiente. Y al productor agropecuario, agrícola, acuícola también, porque nosotros estamos también metidos en el área acuícola. Entonces allí tenemos que buscar la manera de que cada productor se amolde, ¿no?, a los diferentes requerimientos de manejo que tenga su unidad de producción. Entonces eso es bueno, seguir o basarse en un diagnóstico preciso. Eso es lo mejor que puede utilizar que puede seguir un productor, tanto agrícola, pecuario como acuícola. ¿Ok? Y bueno. Gracias, profe, por su participación. Gracias a ti. Y conciencia. Solamente conciencia. Es lo más importante. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros hoy sábado 27 de febrero, de parte de la Facultad de Agronomía y de la División de Extensión. Muchísimas gracias por su sintonía, por sus comentarios, por estar súper activos y pendientes siempre de cada sábado en AgroSiembra Piso Live. Como siempre les recordamos, AgroSiembra Piso Live fue una presentación de Hacienda Miraflores, Centro de Recría de Búfalos de Agua en Cajateca, Estado Zulia, y para contactos @recría del búfalo. Es una genética formada netamente en Venezuela, para que las personas interesadas pues, puedan hacer contacto con @recría del búfalo. Fue un placer para mí, con ustedes la licenciada Carola García, @hola Carola G para las personas que quieran seguirme. Y bueno, no me queda más sino que desearle un feliz fin de semana, profe, para usted, para toda su familia, y para todas las personas que nos vieron el día de hoy. Los esperamos el próximo sábado. Gracias. Feliz fin de semana. Hasta luego.